Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor David Pedraza, dando inicio a la serie En esto pensad, con el tema verdadero y honesto. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Muy buenos días. Hace unos días se anunció el regreso de Luis Miguel a los escenarios. Yo creo que ni los organizadores pensaron en esta respuesta de la compra de boletos. Estamos hablando de que faltan 2 meses y medio para el inicio de la gira de los 60 conciertos en diferentes ciudades y países, y ya tiene vendido absolutamente todo. Impresionante. Creo que es de los pocos artistas que puede presumir eso, que puede hablar de diferentes generaciones y tener el impacto en todas ellas. No sé si le va a aguantar la voz, pero ya es otro tema. Un amigo de aquí de la iglesia publica en sus redes sociales: oigan, compré un boleto para la zona, 2 boletos para la zona VIP, pero no los voy a usar, los compré a 9 meses sin intereses, lo único que quiero es recuperar la inversión. Váyanmelo pagando mes con mes. Otra persona me había estado hablando, diciéndome la posibilidad de querer comprar boletos. Entonces automáticamente le hablo a mi amigo y le digo: oye, si es verdad esto, apártamelos, ¿no? Porque sé quién los va a querer y está prendidísimo por el artista. El fin de la historia es que eso era un meme. Y entonces él lo había puesto y me dice: pastor, no leíste toda la historia, ¿no? Al final del meme decía: ¿cómo quisiera que alguien publicara algo como esto, ¿no? Nos reímos juntos y nos despedimos. Después de todo esto, debo de decirlo, yo no soy una persona que sea motivada por asistir a este tipo de eventos. Creo que no he asistido a un concierto de un artista secular en mi vida. Pero he podido observar cómo otras personas, su realidad gira en torno a ese artista. Se preparan, viajan, apartan, ahorran para asistir a este artista, a este evento, a esta situación deportiva, lo que sea. Y cuando les preguntas la razón, pues te van a dar esos argumentos. Me gusta, me entretiene, lo admiro, trae una buena producción. No sé, lo que sea que te llame la atención de ese artista. Y le preguntas: ¿y por qué asistir a este concierto? ¿Por qué asistir? Bueno, primero porque quiere, ¿no? Porque tal vez tiene los recursos o cosas por el estilo. Pero a todos esos elementos se incluye una pregunta que normalmente hacemos y está muy arraigada en muchos de nosotros. ¿Y qué tiene de malo ir al concierto? ¿Qué tiene de malo? ¿Es acaso malo ir a un concierto? No estoy diciendo eso, tampoco lo estoy criticando, estoy ilustrando un punto. No tienen idea de cuántas veces he escuchado esta pregunta: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir a tal lugar? ¿Qué tiene de malo estar en la Fórmula 1? ¿Qué tiene de malo ir a la final del fútbol? ¿Qué tiene de malo ver a tal artista? ¿Qué tiene de malo ir? ¿Qué tiene de malo comprar si tengo el dinero para hacerlo? ¿Qué tiene de malo viajar si puedo? ¿Qué tiene de malo asistir? ¿Qué tiene de malo tener? Si existe la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué tiene de malo? Permítame sugerir entonces un cambio a la pregunta que motiva esta serie que estamos iniciando en esta iglesia. Como hijos de Dios, en el entendido de que vivimos para glorificar a Dios a través de nuestra vida, quisiera presentar esta pregunta de forma diferente. No qué tiene de malo, sino qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno? Porque la primera pregunta apela al límite de nuestro proceder. Es cuando eso que proponemos pudiera hacer algún tipo de daño, como diciendo: si no le hago daño a nadie, está permitido. ¿Cuánto es lo máximo que puedo hacer sin que sea considerado como un pecado? Pero cuando yo cambio la pregunta, proponemos entonces una decisión que está fundamentada en aquello que puede producir algún tipo de bien, algún tipo de bienestar.
Y esa es la razón de esta serie. No preguntarnos qué tiene de malo leer literaturas, qué tiene de malo asistir a ciertos lugares, qué tiene de malo estas prácticas. La pregunta es, ¿qué tiene de bueno? ¿Cuánto te hace crecer como persona? ¿Cuánto glorifica a Dios? ¿Cuánto bendices a través de aquello que haces? Filipenses en el capítulo 1 dice lo siguiente. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 9. En la introducción el apóstol Pablo dice lo siguiente: y esto pido en oración, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. No vamos a analizar este pasaje de fondo, solo quiero resaltar el concepto. La oración de Pablo es para aprobar lo mejor. Y lo mejor tiene varios enemigos. Nos viene a la mente lo peor, lo reprobable, y esto es verdad. Pero los enemigos más fuertes de lo mejor no son estos debido a lo obvio de la naturaleza. Más bien los enemigos son aquellos que se esconden en la sutileza. Por ejemplo, un buen enemigo de lo mejor sería lo bueno, lo adecuado, lo aceptable, lo funcional. Porque te conforma, te hace aceptar menos, te evita que te esfuerces un poco más pudiéndolo hacer, pero ya no lo haces. Quiero que pensemos en esta idea de pensamiento. A veces, en el nombre de quedarnos con lo bueno, con lo aceptable, perdemos lo excelente, lo mejor. Vayan conmigo al texto que va a dar razón a esta serie que vamos a estar predicando. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y leo desde el verso 8 y 9, y estos dos versos van a dar razón de ser a los próximos domingos que estaremos predicando. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿En qué debiéramos enfocarnos? El pasaje nos deja una serie de elementos y le pido que lo imagine como una serie de filtros, donde desde la parte superior nosotros colocamos la conducta y la vamos a pasar por los diferentes filtros, y esos filtros van a determinar si aquella conducta resultante, después de pasar todos los filtros, vale la pena, es digna de un hijo de Dios. Entonces, al analizar cada uno de los filtros, la idea es que usted y yo evaluemos nuestras conductas, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras motivaciones, para que si pasa todos esos filtros, en esto pensemos, esto hagamos. Esta es la idea de esta serie. No queremos enfocarnos en esa directriz limitada de no hacer, como que aquello que puede causar un mal, como si nos definiera los hijos de Dios aquello que no hacemos. Por ejemplo, decimos, los cristianos no toman, los cristianos no fuman, los cristianos no se emborrachan, los cristianos no son infieles. Bueno, espero, ¿no? Y a veces pareciera que presentamos el cristianismo con toda esa serie de factores negativos. Una vida restrictiva, una vida de limitaciones. La idea es enfocarnos en aquello que tiene la capacidad de producir bienestar. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No basta con alejarme del mal, queremos ser promotores del bien. Como dice el texto que leímos, aquello que tenga alguna virtud, aquello que es digno de alabanza. Y por eso se llama esta serie En esto pensar, en esto pensar. Y de esto estaremos predicando las siguientes semanas. Hoy tocaremos los primeros dos elementos de la serie, los dos primeros filtros o referencias, aquello que es verdadero y aquello que es honesto. Vamos a la primera, aquello que es verdadero.
La palabra está en la Escritura, en el Nuevo Testamento aparece en más de 125 ocasiones, pero casi la mitad de ellas aparece en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan la utiliza constantemente. La palabra es traducida como un adjetivo o como un sustantivo, dependiendo del contexto. Podrían ser palabras como verdadero, veraz o verdad. Por lo tanto, la palabra en sí misma tiene una condición que es atribuida a algo o a alguien. Por ejemplo, es atribuido al Padre. El Padre es verdad. A Jesucristo mismo, al Espíritu Santo, a la Escritura, pero también aquello que tiene concordancia con la realidad, al grado tal que la personaliza en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 3, verso 20 dice lo siguiente. Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, se mantiene en lo oculto. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Se exponen, no está en lo oculto, no se está escondiendo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bueno, ilustra que cuando usted y yo practicamos la verdad, manifestamos, hacemos evidente que nuestro proceder viene de Dios. La adoración que Jesús comparte a la mujer samaritana es hacer una adoración espiritual, aquella que está fundamentada en la verdad. Lo opuesto es la mentira. Lo opuesto es el engaño. Y sabemos quién es el promotor, su exponente mayor, Satanás. Y dice ahí en Juan capítulo 8, verso 44, Juan 8, 44. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y mira lo que dice el 45. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Cuando yo permanezco en la verdad, me parezco a Dios. Y si practico la mentira, a Satanás. La exhortación es a pensar en aquello que es verdadero. Permítame sugerir algunos contextos donde la Escritura nos exhorta a practicar la verdad. Por ejemplo, ¿por qué no practicar la verdad con respecto a Dios? Cuando hablamos de decir la verdad a Dios, es una presuposición que solo sucede en nuestra mente si pretendemos engañar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que pasa en nuestra mente. Dice Hebreos 4:12 que Él conoce los pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Es decir, antes de que lo planeemos, antes de que lo ejecutemos, Él ya sabe incluso cómo lo estamos maquinando antes de llevarlo a cabo. Si tú y yo pensamos que engañamos a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos realmente. No podemos engañar a Dios. Él sabe hasta tu motivación. No es se me salió, es yo no quería herirte. No es que sucedió. Tú sabes y Dios sabe lo que estaba en tu intención. No nos engañamos, y menos engañamos a Dios. Pero cuando nosotros lo intentamos hacer, es una estrategia para minimizar, justificar, dar pretexto a nuestras acciones. También tenemos un llamado a hacer verdad y a decir la verdad con otras personas. Conocemos el texto de Efesios capítulo 4, verso 25. Por lo tanto, desechar la mentira, hablen verdad, porque somos los miembros unos de los otros. La razón que da el apóstol Pablo para hablar verdad unos con otros es porque nos pertenecemos unos a otros. Cuando no hablamos con la verdad a otras personas, es un acto consciente, planeado y ejecutado en toda conciencia de pretender engañar. Si yo sé que estoy mintiendo y así lo hago, hay una intención atrás que justifica mi proceder.
Y si bien a veces tratamos de engañar a Dios o tratamos de engañar a otros, a veces nosotros tratamos de engañarnos a nosotros mismos, comprar nuestras propias mentiras. Santiago capítulo 3, a partir del verso 13, hace una comparativa de dos tipos de sabiduría, la que está en la tierra y la que se describe como la de lo alto. Explica cada una de ellas, la ejemplifica y exhorta a cada uno de nosotros a que no nos engañemos, que no nos jactemos, que no mintamos contra la verdad. Una de las cosas más complicadas para confrontar es cuando nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, podemos engañarnos en cuanto a la naturaleza de nuestros pensamientos. Como este pasaje lo explica, dice, si tienes celos amargos, si tienes contención en tu corazón, dice, no te engañes. No mientas contra la verdad. Dios no puso odio en tu corazón. Dios no puso resentimiento en tu corazón. Dios no puso envidia en tu corazón. No te engañes. Dice el texto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Otras versiones, terrenal, de este mundo, puramente humana, nuestra carne, satánica, enfocada los tres enemigos del cristiano. Una de las cosas que a veces nosotros vemos en estas situaciones es que nosotros creemos y crecemos en esta área y repetimos estas cosas. Es que yo soy así, es que yo así fui educado, es que, vamos, hasta Dios, así me hizo Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Y yo te reto en el nombre de Jesús a ser una persona veraz, que habla con verdad. Porque eso es parte de tu naturaleza. Y cuando platiquemos con Dios, con otras personas o contigo mismo, desechemos las mentiras que Satanás propone en nuestra mente. Algunas declaraciones al respecto. Yo soy un hijo de Dios. ¿Imperfecto? Sí. Con una naturaleza caída, que me equivoco todos los días, pero que vivo en el compromiso de ser transformado cada día por su Espíritu para reflejar la imagen de Dios. Yo no soy una persona que justifica mi presente por maldiciones generacionales, porque en Jesucristo sé que podemos ser capaces de romper esas cadenas que han afectado a mi familia por generaciones. Me comprometo a vivir relaciones genuinas, verdaderas. Desecho la doble intención, los intereses ocultos, los dobles discursos, los comportamientos convenencieros. Quito la adulación o la conveniencia de mi discurso. En el nombre de Jesús, quiero ser una amistad verdadera. Pero también en Jesucristo eliminamos las mentiras que Satanás ha propuesto y que yo he comprado. Dios no hace personas inútiles, incapaces, tontos o idiotas. A pesar de que me lo han dicho muchas veces o que yo mismo me lo he repetido. Dios no hace gente fea, somos los seres humanos quienes hacemos esas clasificaciones. Dios nos ha dado la capacidad de vencer nuestros miedos y fobias en el nombre de Jesús. No tenemos que vivir esclavizados por esos miedos y esas fobias que controlan nuestra vida. No permitimos que Satanás controle nuestra mente. Dios nos ha entregado a través de su Espíritu el sometimiento de nuestra carne. Quiero quitar de mí el discurso de no puedo, de no soy capaz, de no se me da, de ya lo intenté antes. Y claro que puedo vivir sin aquello que me ha controlado por tanto tiempo en el nombre de Jesús. Porque no es relevante cuánto me lo han dicho, sino lo que importa es lo que Dios dice acerca de mí. Amén. Por encima de lo que yo llamo autoestima, está la imagen de Dios en mi vida. Necesito creer y vivir todo aquello que es verdadero. Si vivimos en la verdad, la mentira no tiene poder sobre nosotros. Pero es preciso entender quiénes somos en Cristo. Y no nos confundamos. Este no es un discurso motivacional. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Primer filtro, aquello que es verdadero. Segundo filtro, aquello que es honesto.
La palabra honesto aparece, a diferencia de la anterior, solo en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento. En el pasaje de Filipenses está incluida entre las cualidades, entre las condiciones que debemos de buscar, pero en los otros 3 pasajes donde aparece es en las epístolas pastorales. En 1 Timoteo, en Tito y en 2 Timoteo. Y es atribuido a cualidades que las personas deben de tener: los ancianos, las mujeres y los diáconos. Aquello que es honesto. Buscando en diccionarios, encontré que se refiere a aquello que inspira, que reverencia o que maravilla, aquello que es consagrado. Por eso se traduce como honesto o serio, una conducta de respeto. Su antónimo sería obviamente deshonestidad, conductas reprobables. ¿Qué es aquello que produce reverencia? ¿Qué es aquello que produce admiración? O dicho de otra forma, en el contexto de la calidad moral, ¿qué admiras de una persona? Ese es nuestro llamado, ser inspiración de otros para llevar gloria a Dios. Las palabras asociadas podrían ser decencia o integridad. Permítame dar algunas ideas. Una persona honesta tiene una forma de vida donde no explota a nadie, no engaña a nadie, no defrauda, no se conduce de esta forma, sino que las personas admiran la forma en la que lleva su vida. Si eres una persona de negocios, ofreces el mejor trato posible, no tratas de explotar a tus empleados, eres consciente y comunicas los límites de tu oferta, correspondes al cumplimiento de aquello que has prometido. Y si eres un vendedor, expones cualidades de tu producto, las que sean, pero también manifiestas su contraparte. Algunos dirán: uy, no, así nunca vas a vender. Bueno, yo no comparto este punto de vista. De hecho, Jesús no comparte este punto de vista. Y si eres un empleado, trabajas dando lo mejor de ti, cumpliendo con todos los requerimientos, ofreces una mejor versión de ti, pues para eso te contratas. Una persona honesta jamás va a buscar beneficiarse a costa de engañar, mentir, robar, defraudar, explotar. Una persona honesta produce confianza, da descanso, da credibilidad, es un gestor de transparencia. Y este mundo promueve lo opuesto. Las letras pequeñas del contrato. Cualquier relación económica estamos luchando con el hecho de asumir que posiblemente nos quieren engañar. Esta condición del ser humano es formada, y es formada desde que somos pequeños. Por cierto, papás, si tú ves a tu hijo haciendo trampa en un juego trivial y pasajero, preocúpate, porque si cuando es pequeño hace trampa solo para ganar un juego que no tiene beneficio alguno, imagínate cuando estén asociados intereses o beneficios. Ya aprendió a hacerlo y lo va a repetir ese patrón en otros contextos. Cuando éramos pequeños, todavía fui de esa generación que salíamos a jugar a la calle de la casa, ¿no? En la calle nos juntábamos varios chiquillos y ahí jugábamos diferentes cosas, armábamos nuestros propios torneos y todo. Cuando teníamos ahí un buen grupo, éramos como 10 personas, pero pasaba algo bien chistoso. Si teníamos una duda en cuanto al juego, empezábamos a discutir. Tirábamos el balón, pasaba por arriba del poste. ¿Fue gol? No, fue poste. Y ahí estábamos discutiendo entre nosotros. Y llegó un momento en que no encontrábamos respuesta. Pero ¿saben qué? Había un muchacho, Miguel. Miguel era uno de nuestros vecinos. Y cuando no había consenso entre qué había sido, todos le preguntábamos a Miguel. Y lo que Miguel dijera, eso era. Y si Miguel decía fue gol, era gol. Y ya nadie discutía. Y si Miguel decía no fue gol, no fue gol. Y nadie discutía. ¿Por qué? Porque Miguel se había ganado la reputación de toda la escuadra de que era el único chico honesto de la bola. No te pregunto si eres honesto. ¿Las personas de tu entorno te ven como una persona honesta? ¿Los amigos, tu familia con quien juegas, tus compañeros de la escuela o de tu trabajo, saben que eres alguien confiable?
tus clientes, tus proveedores, saben que no les vas a engañar o a defraudar? Cualquier persona de tu entorno con la cual te relacionas, ¿tu familia piensa que eres una persona honesta o se cuidan de ti? En otro sentido, y llevando la palabra a su raíz, ¿qué provoco en mi entorno con aquello que hago? Porque el llamado de un hijo de Dios es a inspirar a otros, a producir reverencia o admiración. Lo digo de otra forma en cuanto a la calidad moral. ¿Qué estoy haciendo que inspira a otros? Hablamos mucho de conquistar el mundo, de tener grandes ganancias. Me gusta ver que los niños tengan figuras de referencia, pero oriéntales y guíales. Pregúntales, ¿por qué admiras a este actor? ¿Por qué admiras a este futbolista? ¿Por qué admiras a esta persona? Trata de encontrar y razonar con ellos aquellas cualidades que sean dignas de ser admiradas de esa persona. Porque si nos quedamos en la trivialidad, a lo mejor ellos van a creer y van a pensar que eso es lo que vale la pena. No importa la tontera que publiques, siempre y cuando tenga millones de likes. Y a veces pensamos que eso va a ser una trascendencia a la sociedad. Y no sé ustedes, pero yo he encontrado a familia intentando hacer un video para subirlo a TikTok para hacerse famoso. Porque eso es lo que están buscando. Ahora le pregunto a usted, ¿qué admira? Vamos, ¿qué películas ve? Porque hay películas palomeras. Es decir, te sientas, las ves, las disfrutas y sales y pues ya no tiene más que ofrecerte la película. Pero cuando encuentras una película que vale la pena, es motivo de reflexión, es motivo de pensamiento, es motivo de generación de puntos de vista, genera un impacto, hace una transformación social y esas son aquellas cosas que valen la pena. Ayuda a tu familia, concéntrate tú en ver aquello que vale la pena, que puede transformar un entorno. Piensa en ti. ¿Qué cosas pueden hacerse para transformar ese entorno? Aquellas que transformen nuestra generación. Aquellas que nos lleven a la trascendencia. No solo pensemos en aquellas cosas grandes, pensemos en aquellas cosas pequeñas. Empecemos por ahí, por aquellas cosas pequeñas, aquellas cosas que pueden generar un impacto. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Solamente tienes que observar tu entorno. Tienes que mirar un poco a tu alrededor y te vas a encontrar al familiar, te vas a encontrar al vecino, te vas a encontrar al muchacho, aquella persona que tiene algún tipo de necesidad en tu entorno en la cual tú puedes generar una diferencia. ¿A quién admiras y por qué? Bueno, ¿qué sería un proyecto que vale la pena? El Espíritu de Dios está trabajando en nosotros desde cuando nos pone esa visión de esa necesidad. Tú la ves, otros no la ven, tú sí la ves y la observas tal vez porque Dios la puso en ti, ya la puso en ti. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Dónde piensas que vale invertir tiempo y dinero? ¿Dónde vale la pena? Cambiemos esa idea del cristianismo que solamente limita. Cambiemos esa idea del cristianismo hacia irnos hacia aquellas cosas que pueden ir hacia una propuesta positiva. Por ejemplo, hay personas que llegan al Evangelio porque están luchando con algunas situaciones de vida y es válido. Y entonces esas situaciones de vida se convierten en su razón de ser del cristianismo. Yo vengo a la iglesia para dejar el alcohol, yo vengo a la iglesia para controlar mi carácter, yo vengo a la iglesia para salvar mi matrimonio. Y está bien, pero solamente son las vocales del matrimonio, solamente son las vocales del cristianismo. Es el inicio. ¿Por qué? Porque una vez que Dios ha trabajado esa parte contigo, te va a llevar a usar esas referencias para bendecir o para impactar otros entornos.
Si tú crees que el cristianismo termina contigo, no has entendido todavía de lo que se trata esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios trata contigo eso, lo hace para que tú a su vez seas un mecanismo de bendición en otros contextos. Algunos están batallando con aspectos espirituales y cuando se sobreenfocan en ese aspecto espiritual, es otra forma de egoísmo. ¿Por qué? Porque sigo pensando en mí, cuán atrapado estoy, o cuán victimizado estoy, o cuán vulnerable soy. Pero cuando yo salgo de ese entorno y empiezo a ver cómo puedo ser un instrumento de impacto en otros entornos, empiezo a involucrarme en otra serie de cosas que llegan a ser condiciones que empiezan a tomar más tiempo de mí, empiezan a entusiasmarme, empiezo a generar otros entornos y cuando me doy cuenta ya estoy bien atareado en otras cosas. Y la persona que está atareado, involucrado, ejerciendo aquello que sí debe de hacer, no tiene tiempo para las cosas triviales como andar pecando, para cosas banales. No tiene tiempo para estar gastando en cosas superfluas. ¿Por qué? Porque está tan metido en lo que sí tiene que hacer que no tiene tiempo para lo que no. Ahora te pregunto, ¿piensas que tu forma de vivir el cristianismo te va a llevar a verdaderas soluciones? ¿Solo pensando en ti? La idea es ser un instrumento delegado. ¿Cómo puedo impactar a otros? ¿Cómo puedo ser esa persona que ve un entorno, que ve una necesidad, que ve un problema, que ve una condición, que se convierte en un mecanismo que puede transformar desde algo pequeño hasta algo grande, que puede ver la necesidad en otras personas y se puede identificar con esa necesidad y puede ser un instrumento de respuesta? Aquellas personas que se involucran con otros que no tendrían la razón de hacer, no tienen la necesidad de hacerlo, pero aún así lo hacen. Aquellos mentores o padres que se involucran en vidas de otros que no son sus hijos, pero que necesitan una figura paterna. Aquellas personas que están involucrados en esta dinámica de ser un elemento de transformación social. Aquellos que se involucran en servir, aquellos que se involucran en transformar una sociedad, aquellos que se están metidos en la idea de ser luz y sal en esta tierra. Lo verdadero y lo honesto no es solamente un patrón de cosas por hacer o decir, es tu proyecto de vida. Es tu proyecto de vida. Dios te dio habilidades. ¿Cómo las usas? Dios te dio una carrera, ¿cómo la usas? Dios te dio talentos y dones, ¿cómo los estás usando? Porque para eso es. Cuando yo entiendo esta dinámica, entonces entiendo que soy un mecanismo de bendición al mundo donde estoy. Cuando yo capto esta idea, todo cambia. Y entonces regreso. ¿Es la mejor forma de gastar este recurso que tengo? ¿De veras? ¿Esta es la mejor forma de hacer uso de este tiempo que tengo? ¿De veras? No estoy satanizando las series de televisión, a mí también me gusta verlas, pero de veras, lo mejor que puedes hacer es pararte 10 horas en un televisor. Lo mejor que puedes hacer es leer un libro de novelas. ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Qué tiene de malo? ¿Te regreso al principio? A veces perdemos de vista en estas cosas y justificamos nuestras conductas. Concluyamos. Un hijo de Dios no dice qué tiene de malo. Esa condición solo busca mantener a salvo una conciencia. El Hijo de Dios se enfoca en todo aquello que produce bendición. ¿Cuánto más puedo hacer para glorificar a Dios? Hoy hablamos de aquello que es verdadero, aquello que rechaza cualquier tipo de falsedad y busca salir de las trampas del enemigo, aquellas que nos ha vendido. No compramos las mentiras del mundo, ni de nuestra carne, ni de Satanás. Y también hablamos de aquello que es honesto, aquello que es capaz de causar admiración en otras personas, aquello que establece un legado que impacte nuestro entorno.
Si hay virtud alguna, si hay algo digno de ser alabado, en esto pensar. La aplicación de este mensaje puede ser diferente en cada uno de ustedes dependiendo el contexto. Cierra tus ojos un momento. Ahora te pido por favor, pregúntale a Dios, ¿dónde tiene aplicación este mensaje a mi vida? ¿Dónde? Señor, ¿cómo quieres que responda a este mensaje? Padre, ¿cuál es el bien que puedo hacer? Aquello que tú me estás mostrando. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Con quién? Trae a mi mente esa persona en necesidad, que yo soy la respuesta de oración para esa persona. Que yo soy la persona que va a bendecirle. Muéstrame, Señor, en dónde voy a ser el canal de bendición que tú quieres que sea. ¿Dónde quieres que invierta, Padre? Y cuando termina de hacer esta pregunta, que pueda hacerme esta otra. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Tal vez las preguntas para ti en esta mañana tienen que ver, ¿qué mentira he comprado? ¿Qué mentira estoy viviendo? ¿Qué frases he dicho para mi propia persona que no son verdad? ¿Qué frases estoy repitiendo que pretenden engañarme a mí mismo? ¿De qué manera, Dios, estoy tratando de engañarte? ¿Vivo vidas de farsa con amigos, con conocidos? ¿Las personas confían en mí? ¿Soy una persona que produce admiración y confianza? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a reflexionar en estas palabras. Llévanos en tu guía, Señor. No permitas que estas ideas y pensamientos salgan de nuestra mente hasta que encontremos las respuestas que estamos buscando. No permitas, Señor, que perdamos de vista la aplicación de este mensaje. En esto queremos pensar, Señor, que toda la semana, a lo largo de los devocionales, a lo largo de la reflexión diaria, podamos estar pensando en esto. Porque en esto queremos pensar, ¿qué es aquello que sí puedo hacer? Ayúdanos, Señor. Ministra a tu iglesia de acuerdo a tu necesidad y conforme a tu propósito. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.